Habíamos conversado el martes sobre qué clave, qué conceptos tenemos para leer o entender la dinámica familiar de una persona, para qué incorporar a la familia en el tratamiento y de qué modo incorporarla, ¿no? Y también siempre considerar los recursos y como las complejidades que puede tener cada familia en su particularidad. Habíamos estado revisando un poquito qué significaba la teoría general de sistemas, que tiene que ver con un cambio en la visión, ¿no? De cómo se aborda el fenómeno humano, ¿m? Ya no como de forma mecanicista, eh, em, causa-efecto, ¿verdad? Sino más bien poder ampliar la mirada y poder comprender cómo hay distintos factores que pueden influir en las manifestaciones conductuales o sintomáticas de una persona. ¿Mm? Habíamos dicho que un sistema tiene un conjunto de objetos, ¿verdad? Que establecen relaciones entre sí, cada uno con atributos. ¿Mm? Habíamos conversado también la temática vinculada como a las interrelaciones, ¿no? Que cuando hay como un cambio en una parte del sistema, habría un cambio en el resto del sistema, ¿m? Porque todo está relacionado. Y eso va pasando mucho en las familias, ¿no? Y particularmente quizá en el caso de nuestro usuario o usuaria, eh, donde van a haber ciertos elementos que van a favorecer que la dinámica se mantenga, ¿no? Y ciertos elementos que justamente se pueden introducir para que esta dinámica pueda variar un poco y por ende poder eh, que se puedan presentar como nuevas conductas o nuevas actitudes. ¿M? Habíamos conversado que hay ciertas características de los sistemas: totalidad, jerarquía, límites, retroalimentación, equifinalidad y homeostasis. ¿M? Y la idea es que vayamos revisando estos conceptos. Ya vimos el de totalidad. ¿M? Recuerdo que esa clase ahí ustedes comentaron, dieron algunos ejemplos, ¿verdad? Que nos daban luces respecto a cómo un cambio en una parte del sistema puede tener cambios en la totalidad del sistema, ¿no? Entonces, justamente esta noción de que un sistema se comporta como un todo inseparable es una mirada muy interesante. Como que el usuario al cual estamos evaluando sería solo una parte, ¿no? De un sistema al cual pertenece. ¿Mm? Aquí hay un ejemplo. Aquí hay bueno, esta es una tira cómica de un argentino que se apellida Tute, ese es como su apodo. Dice: vos notás tu incapacidad para hacer lo que yo necesito. ¿Mm? Aquí hay un ejemplo de un texto de terapia de teoría general de sistemas. ¿Mm? Una pareja inicia terapia matrimonial por insistencia de la esposa, quien se queja de que su esposo se las habría ingeniado para terminar el colegio sin aprender a leer ni a escribir. La esposa, la viñeta es descrita en este libro, ¿no? Como una persona enérgica, disculpen, como en esta postura de que el esposo vaya y aprenda a leer, ¿sí? El esposo comienza a asistir a clases nocturnas y aprende a leer. Y pasado un tiempo, la esposa llama al terapeuta y le comenta que va a iniciar los trámites del divorcio. ¿Mm? Entonces la pregunta acá es: ¿qué habrá pasado? ¿Sí? ¿Cómo algo que era una demanda de una de las partes, ¿no? En algún punto esta demanda satisfecha, la persona accede. ¿M? Y esto finaliza con el quiebre de la relación. ¿M? Justamente esta viñeta lo que nos muestra es que la respuesta no es tan simple, que la respuesta no es como, es evidente que es por esto, ¿no? Es como, aquí habría que analizar un montón de variables, ¿no?
Desde, por ejemplo, qué se pone en juego en la relación cuando la persona comienza a asistir a clase. En términos de dinámica conyugal, si ella era muy enérgica, ¿sí? ¿Qué rol pasa a cumplir una vez que él ya cumple o satisface la demanda inicial? ¿Mm? Entonces, justamente la viñeta está configurada de esta forma para que nosotros podamos comprender que es importante como no apresurarnos muy rápido con las respuestas, ¿no? Esta es una invitación a que podamos explorar qué es lo que pasó para obtener este resultado. ¿Mm? Recuerden que en todos los sistemas, ya sean conyugales, familiares, ¿sí? O dentro de la misma familia, ¿no? Este subsistema, claro, conyugal, fraternal o parental, ¿sí? Vemos que hay muchas cosas en juego. Justamente una de las características de los sistemas es los atributos. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que hay, cuando uno se relaciona con otro, también hay algo en juego de uno, ¿no? Como el autoconcepto. El modo en que yo me miro a mí misma, el modo en que yo miro al otro. ¿Mm? Y como hay ciertos elementos o acontecimientos que van haciendo que la persona o se moldea, ¿mm? O bien eh, puede como desembocar en otros tipos de resultados, pues, como en este caso el tema del divorcio. Otra característica de los sistemas es la jerarquía. Un sistema o la totalidad está compuesto de partes con características tales que son a su vez sistemas, ¿sí? Todos los sistemas tienen una relación jerárquica con sistemas mayores y menores de su ambiente. ¿Mm? Entonces, en este sentido, yo creo que por un lado podemos recordar el modelo ecológico, ¿sí? De Bronfenbrenner, pero también nos ayuda mucho pensar, ¿no? Que las familias tienen como ciertos subsistemas. ¿Mm? Se los voy a mostrar, en un segundito. Miren esto. Desde la sistémica se puede pensar a la familia como un sistema, ¿verdad? Que está compuesto por distintos olones. ¿Mm? Entonces, por ejemplo, está el olón individual, que sería el paciente índice, el olón conyugal, en este caso sería la relación de pareja, el olón parental o el subsistema parental, que sería la relación de los padres con los hijos, y el olón o el subsistema fraterno. ¿Mm? Es importante que nosotros cuando estemos evaluando a un usuario, justamente, y estemos revisando que hay alguna complejidad, ¿no? A nivel familiar, podamos explorar la relación del usuario, ¿no? Con los distintos subsistemas que compone. ¿Mm? Otra cosa, cuando hablamos de familias, es muy relevante que tengamos en mente qué lugar ocupa la persona en el sistema familiar. ¿Mm? Pasa mucho que, por ejemplo, hay personas que ocupan el lugar, no sé, pues que son súper extrovertidas, súper alegres, ¿no? Y ocupan este lugar como de, ya, como que viene o este familiar es como el que alegra a todos, ¿sí? El que les sube el ánimo a todos, ¿sí? Hay otras personas que ocupan otros lugares que son un poco más dolorosos, ¿no? Como la del famoso, ¿cómo se llama? Que uno lo ocupaba harto antes. La oveja negra, ¿no? Como que últimamente yo no lo he escuchado tanto. Me acuerdo que hubo un tiempo en que se hablaba mucho como de la oveja negra de la familia, ¿no? Es interesante porque ese es un lugar también en el sistema familiar. ¿Mm? Y la pregunta es qué función tiene que, por ejemplo, nuestro usuario ocupe ese lugar en el sistema familiar. Capitaliza, monopoliza las miradas, ¿no? Las atenciones, desvía quizá el conflicto
que está puesto en otro lugar a justamente el problema de la adicción. ¿Mm? Yo creo que esto es algo que se retrata muy bien en la clínica, particularmente infanto-juvenil, como con adolescentes, con niños. Es como que los padres muchas veces tienden, ¿no? Como a preocuparse de tal o cual manifestación que presenta el niño, y justamente hay algo de eso que tiene la función de ocultar quizás problemas en otros olones o en otros subsistemas. ¿Mm? Recuerdo una vez un caso que me tocó, donde yo veía a un jovencito, ¿no? Que estaba con un montón de manifestaciones sintomáticas que preocupaban mucho a los padres. Y en la entrevista con los padres, justamente algo que los mantenía juntos como olón era su preocupación hacia su hijo. Porque cuando se exploraba en torno a cómo estaban como pareja, la verdad es que no había nada que compartieran como pareja. ¿Sí? Ellos en ese momento no estaban, como que no lo lograban decir, pero daba la impresión de que estuviesen juntos por el chico. ¿Mm? Que es una decisión, no es una decisión, no creo que eso sea más o menos reprochable, ¿sí? El punto es como poder ir comprendiendo qué funciones va cumpliendo. ¿Mm? El paciente índice en el sistema familiar. Y también ayudarlo a explorar qué otros lugares puede ocupar. En el caso, por ejemplo, de pacientes con adicciones, ¿no? Como que otros lugares se pueden ocupar que no sea el de la oveja negra. ¿Sí? Lugares que impliquen resignificar, ¿no? Otros roles, otras habilidades, otras capacidades que tenga la persona. Bueno, eso con los olones. Voy a volver. Y eso con la jerarquía. ¿Mm? En términos de jerarquía, también es importante revisar, ¿no? Cómo circula el poder en el sistema familiar, es decir, quiénes toman las decisiones, de qué forma se toman, si hay un estilo quizás más autoritario o un estilo más laissez-faire. Si es que la madre monopoliza el poder en la casa y se hace lo que la madre dice, o el padre, o los hijos, o quizá el hijo que vive en Estados Unidos, no puede estar muy lejos, pero puede, qué sé yo, regular y dar ciertas normas o lineamientos respecto a cómo debiese funcionar la familia. Esos son también análisis interesantes que podemos realizar. Eh, no, perdón, me salté N. Acá. Ahora vamos con los límites. Un sistema para mantenerse comunidad, ¿no? Diferenciado, necesita tener ciertos límites. ¿Mm? Los límites son las reglas que van a definir quiénes participan, ¿sí? Quiénes participan en este sistema, eh, y también cómo participan. ¿Mm? Por ejemplo, los niños, no sé, pues como que tiene que ver mucho con cómo se significa en esa familia, por ejemplo, la infancia o la adolescencia, la salud, la enfermedad. ¿Mm? Como no, tú no puedes decir nada porque estás enfermo. ¿Sí? Em, Así los elementos del sistema están limitados por la naturaleza de la relación entre ellos. Cada subsistema tiene funciones y demandas específicas para sus miembros. Es decir, en todos los sistemas van a encontrar que cada integrante tiene una función o más de una
Y además que se espera algo de ellas o de ellos. Por ejemplo, es muy común esperar en la familia, no sé, o sea, o escuchar en la familia, ¿no? Que se espera que los hijos estudien, ¿m? Que se espera que los padres provean, ¿sí? Son expectativas. Y es bien interesante, ¿no? Porque justamente estas expectativas están como permeadas en el sistema familiar, pero en algún punto también tienen cierta influencia de ideales sociales. ¿M? Entonces por ahí están los deber ser, ¿no? Cómo debería ser una madre, cómo debería ser un padre, ¿m? Cómo deberían ser los hijos. Esto entra en especial tensión en la adolescencia, ¿m? Justamente porque la adolescencia va a ser un momento en el cual se ponga en jaque, ¿no? El modo, las reglas y el modo en que se aplican estas reglas. Además, van a proponer el desarrollo de habilidades interpersonales en estos subsistemas. ¿M? Estimados y estimadas, hasta acá, ¿alguna pregunta o comentario? Sí, profe, yo tengo una consulta. Dígame. ¿Cómo se llamaban las relaciones entre parentales, fraternales? ¿Cómo era el primer nombre, digamos? Te voy a mostrar el Power de nuevo. A ver, espérame. A ver si esto es lo que... ¿Esto es? Olón, claro, Olón. ¿Qué otro sinónimo podríamos ocupar como Olón? Subsistema, Carlos. Subsistema. Claro, subsistema. Y tenemos el conyugal, que es el de pareja. Aunque no estén casados, ojo, se le llama subsistema conyugal. El parental, que es de los padres hacia los hijos. Y el fraterno, que es la relación entre los hermanos. Gracias, profe. Súper. ¿Alguien más que tenga alguna duda? Profe, ¿Mm? el concepto de la oveja negra que usted hablaba delante. Ajá. Antes, claro, antiguamente sí el concepto de la oveja negra, pero Ajá. se supone que cuando uno le decía la oveja negra, como que la persona, como que se escudaba mucho más en eso, en como que, bueno, soy la oveja negra, hago lo que quiero, no sé, eso es lo que se entendía antes, Mm. ¿o no? Sí, sí, tal cual. Es como un Claro, lugar, ¿no? Es claro, como un lugar que justamente, el que no sí, se porta bien o el que no cumple las claro. expectativas queda como en el lugar de la oveja negra. Claro, pero en sí la familia no le decía nada, por lo mismo, porque no, es la oveja negra, eh, bueno, es así, listo. Eso es lo que se pensaba antes, pues ahora ya no se escucha mucho ese concepto, creo. Claro, no, no se escucha mucho, sí, pero Mm, aún así ese lugar sigue operando. Eso es interesante, Alejandro. Quizá sí, no con la claro. misma palabra, pero por ejemplo, Ujú, el miembro de la familia que no cumple con las expectativas que tiene esa familia, claro, claro. pues queda como asignado en un lugar en particular. Sí, Mm. claro, claro, sí, sí. Pero eso es bueno o malo, profe, el decir eso. Mira, yo te diría que más que bueno o malo, hay que Ujú, ver primero como en qué lugar está el paciente ubicado en el sistema familiar. Por ejemplo, ya, uno puede escuchar muchos pacientes que te dicen, a mí me pasa mucho como con hombres de 50 y tantos, 60 y tantos que están en los sistemas familiares muy en el lugar del proveedor, como ya, económico, ok, ¿no? ok, sí, sí, Entonces, uno puede evaluar porque tú puedes decir, bueno, ¿y qué le parece este lugar, no? ¿Qué ocupa? Y hay personas que te dicen, no, a mí me acomoda, otros que te dicen, en verdad me incomoda porque siento que me excluyen, como de la parte más afectiva de la familia.
Entonces, Ujú. hay más que bueno o malo, es interesante evaluar qué lugar ocupa la persona. Uno lo puede preguntar, por ejemplo, puede decir, Ya, oye, tú, em, todos los miembros de la familia ocupan un lugar distinto, ¿verdad? ¿Tú qué lugar crees claro, tú que ocupa en este sistema familiar? ¿Cómo percibes que te ven el resto de tu familia? Como que uno lo puede ir claro. claro, entiendo, claro. Ujú. Ujú. Ya, profe, gracias, gracias. Súper. ¿Alguien más? ¿No? Ya, sigamos entonces. Vayan preguntando, como que con eso tengan la confianza de poder ir comentando y preguntando. ¿Mm? Ah, ya, yo aquí les quiero señalar algo. Ah, no, está más adelante. Ya. Los límites ideales. Los límites ideales, ¿no? Pensando que los límites es como una característica de los sistemas. Los límites ideales es que sean suficientemente claros, como para que no sean confusos y que permitan el ordenamiento familiar. ¿Mm? Por ejemplo, el grado de autoridad que ejercen los padres. Para mí, ¿qué es un ejemplo como de límites no claros? No sé si han escuchado la palabra como de los hijos parentalizados. ¿Les suena? Profe, ¿serían los hijos que cumplen como función de padres, algo así? Exacto. En general son, claro, hijos que desde muy temprano tienden como a cuidar a los padres, incluso como, no sé, puede hacer como muchas cosas de la casa. En casos más extremos se preocupan como el tema de los ingresos, ¿sí? Como ingreso económico al hogar. Y justamente cuando se habla de un hijo o una hija parentalizado, es como que el límite no está muy claro, pues porque sigue siendo hija o hijo, ¿no? Pero a la vez cumple funciones o manifiesta preocupaciones que son parte como propia del mundo adulto. Entonces, para mí los hijos parentalizados serían como un ejemplo de que los límites en la familia no están muy claros ahí. Yo recuerdo una vez hace muchos años que trabajé en un programa de reinserción escolar en Peñalolén. Y recuerdo una jovencita, ¿no? Tendrá habrá tenido unos 14, 15 años, se veía mucho mayor, porque se veía como muy madura, ¿no? Hablaba muy bien, se expresaba muy bien, como que la tenía muy clara, ¿sí? Y ella había abandonado el colegio hace 2 años porque, el papá tenía un tema bien fuerte de alcoholismo, eh, la madre también, ¿m? Y ella se hacía cargo de 2 hermanos chicos. Entonces una vez me tocó realizar una visita domiciliaria y claro, era una jovencita, ¿no? 15, 14 años que tenía su casa impecable. De hecho, cuando me recibe, ella estaba con la escoba. Ay, señorita, justo está, como sabía que iba a venir, está ordenando. Tenía a sus hermanitos chicos estudiando, no atendió, ¿sí? Y los papás no estaban, ¿no? Es como, ahí hay algo, y claro, como si bien los hijos parentalizados tienden a ser muy sobreadaptados, ¿sí? Es decir, que se adaptan como a distintas como a distintas realidades. El problema que puede haber ahí es que justamente en términos familiares los límites están difusos. Justamente a esta jovencita, su rol no podrá ser el que se le asigna a una jovencita, ¿no? Como el estudiar, el salir con amigas, con amigos, pero estaba haciendo un rol de dueña de casa, medio de crianza. ¿Mm? Eso se los pongo ejemplo a propósito de esto de los límites cuando son claros, son más difusos. Bueno, y a la Profe, vez, yo tengo una consulta. dígame. Sí, sí, Mire, dígame. no sé si va al caso, no sé si va al caso, pero, por ejemplo, bueno, yo he conocido varios casos de padres, papá y mamá, bueno, que ellos han sido como muy violentos con su hijo, muy, no sé si tan buenos padres, pero después de un momento los hijos crecen y son como súper apegados a los padres.
será lo mismo, profe? No sé si significará lo mismo, no sé. Tengo esa duda. Ahí, Alejandro, habría que Ujú. evaluar como desde qué lugar esto del estar muy pegado, ¿no? Es como, Ya, por ejemplo, si es que son muy preocupados, qué sé yo, como del tema de salud de los padres, del tema de no, yo los mantengo, ¿sí? Como de ya, qué, como, por así decirlo, como qué conductas realizan de ya. ser apegados con ellos, algo así. Ah, ¿Mm? ya, profe. Vale, vale. Listo. Ujú. Ya. Gracias, profe. Súper. Y bueno, también lo suficientemente flexible, ¿verdad? Como para que permitan la negociación, ¿sí? Entre los distintos subsistemas que les mostré, el conyugal, el parental y el fraternal. ¿Mm? La negociación es un tema complejo que se pone en juego en todos los subsistemas, no solamente en el parental, ¿Mm? Entre padre e hijo. En general, por ejemplo, el sistema conyugal hay que hacer negociaciones entre los mismos hermanos, muchas veces se tiene que negociar cosas, ¿sí? Y también entre padre e hijo. ¿Mm? Entonces, lo interesante es que para que los subsistemas puedan negociar, tiene que haber cierto límite, o sea, cierta flexibilidad en los límites, ¿no? Porque si le digo a mi hijo, ya te va a acostar porque son las 9 de la noche, pero mamá, estoy de vacaciones, déjame jugar un rato más. No, porque son las 9 de la noche y te vas a acostar, ¿sí? Hay algo ahí, no digo que esté bien y que está mal, ¿sí? Sino que quiero mostrar que hay algo ahí, que cierta rigidez, ¿no? Que va a dificultar justamente la posibilidad de negociación. ¿Mm? Ya. Tenemos los límites impermeables que impiden el intercambio entre el sistema y su medio. ¿A qué conduce esto? Como a un empobrecimiento de la relación con el exterior y también una excesiva intimidad. Y a esto le llamamos familia aglutinada, que ya se los voy a enseñar con mayor profundidad. ¿Mm? ¿Qué es la familia aglutinada? ¿Cuál es el problema de que los límites sean impermeables? Es decir, piénsenlo así como una célula, ¿no? Es como una célula que tiene como tanta caparazón que no permite mucho el intercambio externo. Que puede pasar que justamente la posibilidad de incluir a un miembro nuevo puede ser muy compleja, ¿no? Y por ahí encontramos familias que les cuesta mucho aceptar, qué sé yo, a la polola, el hijo, ¿sí? Y cosas así. Y por otro lado, esto es la excesiva intimidad, ¿m? Que va a tener ciertos efectos en términos de cómo se regula emocionalmente la familia. Cuando las familias tienen límites muy impermeables, tiende a pasar que, por ejemplo, un miembro de la familia sufre una situación de estrés muy grande y toda la familia sufre poderosamente con él o con ella, ¿sí? Eso yo diría que un poquito lo de menos, ¿no? Porque yo sí lo que quiero plantear es que las familias con límites impermeables pueden tener un gran riesgo. No todas, ojo, algunas, que es cuando hay temas de abusos dentro de la familia. De abuso me refiero tanto a abuso físico como psicológico como sexual. Porque justamente que haya límite impermeable hace que estas dinámicas se mantengan en cierta intimidad y operen bajo ciertos secretos que posibilitan, o perdón, no posibilitan, hacen que se perpetúen las dinámicas de abuso. ¿Mm? Por ahí, por eso muchas veces los colegios cuando se pesquisan, ¿no? Este tipo de dinámica aparece, qué sé yo, pues como el Estado, ¿no? Como gran regulador. ¿Mm? Así como el derivacionado, o sea, estoy pensando en el imaginario del Estado, ¿no? No que el Estado se meta a la casa, ¿sí? Pero como esta derivación a la OPD, ¿m? A la Oficina de Protección de Derechos para evaluar vulneraciones. Justamente esas intervenciones tienden a abrir, ¿no? Estos límites en familias que operan desde límites muy impermeables. Yo les diría que ese es un gran riesgo de estas familias. ¿M? Tan aglutinadas y tan cerraditas se pueden dar dinámicas como bien abusivas que sean muy difíciles de pesquisar, justamente porque están muy encerradas, operan bajo el secreto. Por eso, estimados y estimadas, cuando
un paciente o una paciente revela una situación de abuso, independiente cuál sea la característica, es un gran paso. Es un tremendo paso, porque logra romper el secreto, que el secreto es lo que mantiene la dinámica de abuso. ¿Mm? Esto es interesante porque justamente muchos de nuestros pacientes presentan, ¿no?, antecedentes, por ejemplo, de maltrato físico, de negligencia. ¿Mm? No digo que todos, no quiero hacer como una generalización o una sobregeneralización, pero muchos pueden presentar como este tipo de antecedentes. Por otro lado, están los límites permeables, que se asocian, si este límite se asociaba a la familia aglutinada, no creo que se queden con que la familia aglutinada es mala, ojo, no es eso, es como yo les comenté, un riesgo, ¿vale? Cuando se habla de límites permeables, uno plantea que la familia es desligada, ¿sí? ¿Qué quiere decir esto? Que hay como una pérdida de la identidad del sistema familiar. Y le puse esta foto, ¿no?, que es como yo siento es tan paradigmática en nuestros tiempos, como el papá en el notebook, la hija al lado en el celular y el otro niñito como en la tablet, ¿no? Esto no es que sea bueno o malo, sino que son coordenadas que nos ayudan a comprender la dinámica de las familias. Entonces, justamente cuando hay límites muy permeables, hay como baja sensación de intimidad en el sistema familiar. ¿Mm? Hay cierta limitación en la muestra de afecto, en la calidez, en la contención. Y el pro que tiene es que facilita la autonomía, la independencia, el despliegue de recursos personales, pero como en detrimento, por así decir, del sentimiento de pertenencia a un sistema familiar, de la sensación de poder contar efectivamente con la familia. En su extremo, este tipo de familias tienden, por ejemplo, a, no sé, pues cuando los hijos emigran de la casa, como a no contactarse mucho, a establecer relaciones más distantes, a que se atraviesan algún problema, por ejemplo, un divorcio, ¿sí? Es como que lo cuentan, pero lo cuentan como así nomás, sí, no, me estoy divorciando de mi pareja, ¿sí? Como, oh, qué fuerte. Sí, como no hay como este sentido de pertenencia familiar. Estos son dos extremos, ojo, como la familia, estamos hablando de límites, ¿no? Pueden ser muy permeables, levemente permeables, ¿no? Muy aglutinada o muy impermeable o levemente, ¿sí? Entonces aquí la invitación no es que ustedes como que cataloguen a la familia en aglutinada o desligada, sino que logren reconocer qué tendencia tiene el sistema familiar. Hasta acá, ¿alguna pregunta? Profe, por mí no. Sí, me llama o sea, esto es materia, ya la saben, ya la han pasado, lo ayuda un poquito como a ir mirando, qué sé yo, como las dinámicas familiares de los usuarios, a los que tengan usuarios, ¿no? A los que no, no sé, pues como les recuerda, qué sé yo, una película, una serie, ¿m? Donde se pueda ver un poquito reflejado, ¿no? Este tipo de dinámica. Profe, Dígame, Tatiana. de lo que ha hablado ahora, yo creo que en el fondo hay que
basta con mirar la propia vida que uno ha tenido, o las familias en las que uno ha tenido, o ha conocido, o ha participado, o se ha incorporado en la vida para cachar que uno igual ha tenido un poco de todo esto, po. Ha conocido, ha participado, y uno ahí dice, esto fue lo que esto es lo que pasó en tal ocasión en la vida de tal persona, o en la propia, en el fondo. De todas formas, Tatiana, ¿verdad? Es como, yo creo que esto es tan especial de nuestro trabajo, ¿no? Es como que trabajamos con algo que también, nosotros también pertenecemos a un sistema familiar. Es como, también nos damos cuenta, como dice la Tatiana, de que quizás nuestros sistemas familiares de origen o los nuevos tienen ciertas tendencias, como dice la Tatiana, quizás hay rasgos que se van mezclando, que se acentúan. Pero justamente eso es lo lindo de nuestra pega, es como siento que aquello que intervenimos tiene mucho que ver con cosas que también nos pasan. ¿Mm? Ya pues, sigo. Ya, esta parte es muy interesante, el tema de la retroalimentación, ¿sí? La retroalimentación tiene que ver un poco con la información que entra y la información que sale, ¿sí? Y cómo esta información que sale puede mantener el equilibrio del sistema o bien puede alterarlo. Por ejemplo, si todos estamos felices, happy, ¿no? En nuestra familia, qué sé yo, y tenemos 2 hijitos, y de repente me entero que mi hijo de 7 años anda, no sé, consumiendo marihuana. ¿Mm? Y vinculado al tráfico. Esa información, por supuesto que va a generar algo en el equilibrio del sistema familiar. ¿Mm? Habría que ver un poco, analizar la familia, porque es una familia que está más vinculada a ese tipo de temáticas, quizás no pase mucho, ¿sí? Pero esas familias que no están familiarizadas con esa temática, ¿no? Del tráfico, esa información sobre su hijo, puede generar una crisis muy grande. ¿Mm? Entonces, como transmitirle eso de la retroalimentación. Y hay distintos tipos de retroalimentación. Bueno, primero comentarles que los sucesos que están relacionados no están o no deben ser pensados en términos de causa-efecto, sino más bien como en formas circulares, ¿no? Como en estos circuitos de feedback o de retroalimentación que son positivos o negativos. En este caso, la palabra positivo o negativo no remite a la noción de positivo bueno y negativo malo. Tiene que ver con otra cosa. En este caso, por ejemplo, la retroalimentación negativa. La retroalimentación negativa tiene un papel muy importante en los sistemas porque justamente promueven que se mantenga la estabilidad de las relaciones. Por ende, cuando la retroalimentación es negativa, el sistema disminuye las desviaciones y se mantiene estable. ¿Sí? No hay cambio. Les voy a poner otro ejemplo. Una pareja, ¿no? que se está conformando. Y quizás él, ¿no? Como tendía a gritar, en su familia de origen quizás se gritaba mucho, no había problemas, quizás en sus primeras relaciones también, habían gritos mutuos, ¿no? Y no había tema, ¿no? Retroalimentación negativa. No hay que cambiar esta conducta. Se mantiene en términos de sistema, ¿no? Pero justamente se empareja con alguien y cuando él se molesta, la otra persona le dice, oye, espérate que yo este tipo de cosas no las aguanto. Y esto para mí es un problema que tú grites. Entonces ahí pasa, por ejemplo, a hacer una retroalimentación positiva si es que la persona
O sea, estamos viendo que es un momento de inflexión, ¿no? Así como, oye, si tú sigues gritando, yo no sé si sigo contigo. ¿Mm? Justamente la contraparte de la retroalimentación negativa es la retroalimentación positiva, que es cuando la información que se proporciona sirve para aumentar la desviación, es decir, para que se produzca un cambio. Y por ende introduce la desorganización. Es interesante esto, ¿no? Es como la retroalimentación negativa y positiva, o sea, perdón, negativa permite que el sistema se mantenga estable. Y en algún punto todos los sistemas requieren de cierta estabilidad para poder operar. ¿Mm? Sabemos los efectos como contraproducentes que produce la falta de estabilidad, ¿mm? O el cambio continuo, ¿sí? Pero a la vez, en caso que hayan dinámicas que sean complejas, que sean quizás transgresoras, es muy complejo que el sistema se siga manteniendo de esa misma forma y por ende se requiere una retroalimentación positiva. ¿Mm? Muchos pacientes, ¿no? Uno lo puede escuchar en sus relatos como que intentan cortar con el árbol familiar, ¿no? Viene como esta noción del árbol familiar, como toda la vida los hombres de mi familia, las mujeres de mi familia se han portado de tal o cual forma. Y yo quiero hacer algo distinto. ¿Mm? Yo quiero hacer algo distinto en mi propio sistema, ¿no? No habla como de la retroalimentación positiva, ¿no? Introducir cambio. Aquí hay algo que no está funcionando como queremos y por ende queremos hacer algo distinto. ¿Mm? Por eso, no es que la retroalimentación positiva sea buena, no es que la retroalimentación negativa sea mala. Ambas interactúan, ambas son necesarias. Sin embargo, cuando vemos dinámicas que pueden ser abusivas, vinculadas a distintas temáticas, es importante, por supuesto, introducir algo del orden del cambio. ¿Mm? Y para que ello ocurra, tiene que haber esta famosa palabra que decimos nosotros, que los miembros puedan problematizar, ¿no? Tal cual o cual situación como problemática. Y ahí esto que estoy hablando se mezcla con un montón de otros factores, pues con la jerarquía, con el uso del poder, cómo circula el poder en tal o cual sistema familiar, cuáles son los miembros a los que se escuchan, cuáles son los miembros que son vetados del sistema. ¿Mm? Entonces, esto que estamos hablando un poquito es son como variables en el análisis de los sistemas. Y si bien yo lo llevo mucho a la familia, uno lo puede analizar en cualquier subsistema, como les comenté, en el conyugal, en el fraternal, en el parental. Bueno, vimos totalidad, límites, retroalimentación positiva y negativa. Y aquí vamos a ver otra característica que tiene que ver con la homeostasis. ¿Sí? Profe, una consulta Sí, del dígame. último. La retroalimentación negativa también puede ser las críticas. ¿Cómo así? Dame un ejemplo para yo poder comprender. Ya, en un ejemplo, digamos que tengo un hijo y todo y nunca arregla la pieza. Entonces me Ajá, dice, "Uy, como tú eres desordenado, desorganizado, porque no arreglas, que es la única obligación que tú tienes, como ser así, como en crítica. ajá. Ah, como si eso puede operar como retroalimentación positiva. No, como negativa, Ah, como negativa, sí, pues. Claro, porque todas las críticas. justamente. Ah, ya, te capto. Eso, Y, ¿ve? Porque a veces uno critica, pero critica como que quiere ver un cambio positivo en otra persona, pero la manera de hablar es como en crítica. ajá. Eso es muy relevante cuando analicemos el modo en que se vinculan las familias. ¿Mm?
Porque esto de la retroalimentación negativa, más que sean críticas o cosas malas, la retroalimentación negativa tiene que ver con que el sistema se mantiene funcionando igual. Por ahí tu ejemplo, ¿no? Como de una madre que le dice a su hijo, oye, que eres desordenado, oye, que eres desordenado, y el hijo se mantiene, por así decirlo, igual de desordenado, independiente de lo que diga la madre, vemos que hay una retroalimentación negativa en el sistema, porque el sistema no cambia, pues el hijo sigue funcionando igual y la madre sigue funcionando igual. Entonces en algún punto se mantiene en cierta estabilidad. ¿Mm? Ahora sería súper distinto, ¿verdad? O interesante analizar si es que este joven, porque estamos pensando en un adolescente, qué sé yo, tiene 40 años y la mamá le tiene que decir, oye, hijo, ya, pues haz tus cosas. Hay algo ahí de ciclo vital bien importante, ¿no? Que no está pudiendo incorporar el hijo en este caso. ¿Mm? Y justamente tiene que ver con los roles que se ponen en juego en la familia. ¿Mm? Muchas veces vemos, por ejemplo, que hay padres o madres que se enojan con su hijo, ay, que este cabro es flojo, ¿verdad? Pero vemos que hacen un montón de otras conductas que siguen manteniendo, ¿no? Como que el hijo siga con el mismo funcionamiento. Ojo acá, yo siento que cuando yo me entrampo un poco hablando de este tipo de cosas porque pongo ejemplo padres, madres, ¿verdad? Pero claro, esto es como bidireccional, es como de parte de los hijos hacia los padres y de los padres hacia los hijos, no es como culpa de los padres, ni mucho menos, ¿no? Es como... Eso, Michelle, no sé si logré responder tu duda. Sí, profe, logró. Súper. Gracias. Eso es lo importante. Como que retroalimentación negativa no es que sea mala, sino que mantiene el sistema igual. É uma comunicação que não cambia nada, certo? Exacto. Sigue manteniendo como las mismas conductas que desagradan y no cambian. Exacto. Sí. Tal cual. Sí. Y justamente ponte tú, te enteras que tu hijo, no sé, repitió y dicen, no, ya tengo que hacer algo con mi hijo, o, ¿verdad? Y quizás, no sé, pues inician una terapia o lo cambian de colegio, qué sé yo, y eso sería como una retroalimentación positiva, pero no positiva porque sea como algo bueno, sino es positiva porque cambia un poquito el funcionamiento familiar. Já a professora quedou mais claro também. Súper, súper. Ya, pues. Entonces, bueno, homeostasis. La homeostasis se puede ver de distintas formas. Por un lado, como un fin, ¿m? O un estado. Es decir, que siempre hay cierta constancia frente al cambio. ¿M? Y también se ve como un medio, ¿sí? Y en este sentido es súper interesante porque justamente los mecanismos de retroalimentación negativa, que era este de acá, que disminuye el ¿Profe? cambio, dígame. Sí, disculpe, ¿cambió diapositiva o no? Sí, puse homeostasis y Ahí me está, volví a ya. retroalimentación negativa, pero ahora vuelvo a homeostasis. Sí. Ahí está, gracias. Ajá. Justamente los mecanismos de la retroalimentación negativa permiten que se minimice el cambio, es decir, que las personas funcionen como usualmente funcionan. ¿Mm? Les voy a poner otro ejemplo. Imagínense una familia donde, no sé, pensemos una familia ya con tíos, ¿sí? Primos, que todos viven en una misma casa, y de repente el tío que es el dueño de la casa es súper autoritario, hipercritica a todos, ¿sí? Trata mal a la niña, a los niños, y de repente todos se van. Uno dice, ay, ya no quiero ir más con este tío, mamá, tratemos de irnos, papá, y se van y dejan a este tío solo. Entonces el tío ve esto y puede decir, chuta, parece que la estoy embarrando. Hay algo en mi modo de ser que hace que todos se fueron de la casa. Entonces debiese yo cambiar mi modo de ser. Le estoy dando ejemplos, de hecho este es como el ideal, ¿no? Pero eso sería una retroalimentación positiva. Es como se introduce el cambio.
chuta, parece que hay algo que tengo que cambiar en mi modo de funcionamiento, porque lo que veo y lo que me llega de información del sistema es que me voy a quedar solo si sigo siendo un déspota. Bueno, ya. Y las familias perturbadas, ¿sí? Dicen los sistémicos, perturbados, ¿cómo se ocupa esta palabra que es tan conocida? Disfuncionales. Que yo, a mí me da risa esa palabra porque yo les prometo que creo que todas las familias tenemos un grado de disfuncionalidad, es como imposible no, ¿verdad? Pero ya, pensemos en las familias con disfuncionalidades más graves, más severas. Son particularmente refractarias al cambio. Miren qué interesante esto. Miren qué interesante. Las familias como con mayor grado de disfuncionalidad se les hace muy difícil aceptar el cambio. No quieren, no, es como que no quieren cambiar. O bien quieren que el otro cambie. Pero los miembros no están como implicados en, chuta, parece que algo estoy haciendo mal o algo estamos haciendo mal porque no está yendo mal, ¿no? Es como no lo estamos pasando bien en esta familia. Y demuestran una notable capacidad para mantener el status quo mediante esta retroalimentación negativa, ¿no? Que nada cambie, que nada cambie, que nada cambie. Esto es súper complejo. A mí en el tiempo que estuve en el hospital me tocó mucho verlo, ¿no? Como familias que cuando su hijo o su hija se mejoraban, o el padre o la madre, ¿no? Sigo pega con el hijo, pero que algún miembro de la familia cambiaba, ¿no? Se mejoraba, estaba con menos síntomas, estaba más adaptado socialmente, que las familias más disfuncionales cuando ven a la persona, ¿no? Al paciente índice como cambiando, mejorando, tienden como a atacarlo o a criticarlo. Como, ay, no, pero ¿por qué te pones así o por qué haces esto? Como un poquito en el intento de que es muy interesante porque no es consciente, no es que las familias tengan, por así decirlo, malas intenciones, pero recuerden que como estamos viendo esto desde una epistemología sistémica, justamente nos puede hacer sentido que si el miembro que estaba mal mejora, tiene que haber como una reorganización en el sistema familiar. Y muchas familias se oponen a eso, a pesar que explícitamente lo que quieren es que su hijo sea, qué sé yo, feliz, que se mejore. Entonces, interesante eso, un buen indicador como el grado de disfuncionalidad de las familias, qué tan resistentes son al cambio. Si son muy resistentes al cambio, estamos hablando de familias bastante más disfuncionales. En ocasiones, la enfermedad del paciente interviene, miren qué interesante, en ocasiones la enfermedad del paciente interviene para que el sistema perturbado recupere su equilibrio. ¿Mm? Por ahí la Natalia nos comentaba el otro día, no sé si será la Natalia acá, pero a ver. Sí, sí, estoy No. aquí, profesora. Ay, súper. Te voy a citar. Si me equivoco, tú me arreglas, ¿vale? Ya. Pero la Natalia nos comentaba de familiares que llevaban a los usuarios, no como a la residencia, como ya, como casi arréglemelo, ¿no? Y como que ahí es muy interesante porque quizás esa misma actitud, por así decirlo, mantiene el status quo de cómo funciona la familia, pues. Entonces es interesante ir viendo cómo los vamos involucrando más, qué nivel de resistencia hay para ello. Eso. Bueno, como habíamos hablado hace un ratito atrás, la pregunta es, desde esta mirada sistémica, ¿no? ¿Qué función cumple la persona que hace síntomas en la familia? ¿Qué función cumple? ¿De qué otros problemas nos está desviando? ¿De qué otros conflictos? A veces es mucho más fácil hablar de aquello que es más fácil, como que genera menos angustia. Quizá hay otro tema que está angustiando más
Sí, pero quizá en este tema o se siente que hay más manejo, más conocimiento, qué sé yo. Entonces es importante, ¿qué función cumple la persona que hace síntomas en la familia? Un poquito la pregunta con la que iniciamos la clase, ¿no? Como, ¿qué función, o sea, disculpen, qué lugar ocupa la persona en la familia? El lugar del payaso, el lugar del problemático, el lugar, que es un lugar súper doloroso también, ojo, el lugar del que todo lo hace bien. Es un lugar muy duro también. ¿Mm? Equifinalidad. Allá, esta es muy interesante. Ah, pero antes, ¿tienen dudas, consultas, comentarios? Profe, la persona siempre va a cumplir un lugar en la familia. Por ejemplo, la persona, la usuaria o el usuario, cumplir un lugar así como para suplir como afectos de las otras personas, como de la Inte- mamá, algo así. Técnicamente, Michelle, todos ocupamos un lugar en nuestras familias. Todos, incluso nuestros pacientes, e incluso nosotros. Mm. Mm, es llamativo. Uno puede ocupar, qué sé yo, el lugar de como del que todo lo resuelve. Uno puede ocupar el lugar de, no sé, por ejemplo, el que pasó por un gran problema y ahora lo soluciona y todos lo admiran. Siempre estamos en lugares, en la familia. Profundo, profe. Sí, Ya va a es reflexionar, profundo. porque es cierto, sí, ya va a reflexionar, es cierto. Sí, es profundo. Sí, es un tema muy bonito este. Sí, todos ocupamos lugares. ¿Mm? Y justamente hay importantes nuestros usuarios que históricamente han ocupado el lugar, ya sea, como mencionábamos antes con Alejandro, ¿no? El lugar de la oveja negra o el lugar de la enfermedad, ¿no? Que lo representan. A eso me refiero con lugar. Recuerden que el lugar es algo simbólico, ¿no? Justamente poder apoyar a que esta persona ocupe otro lugar en el sistema familiar. ¿Mm? Que no sea el de la enfermedad, que no sea el de la locura. Pasa mucho con pacientes psiquiátricos que es muy heavy. Yo creo que por eso es muy importante el trabajo. Yo me formé en el psicoanálisis, pero soy sistémica a morir porque justamente me pasó mucho con pacientes que como estaban con diagnósticos psiquiátricos, era como que lo que decían no valía nada, porque ocupaba el lugar de la locura en el sistema familiar. Y uno ahí en las intervenciones familiares lo que hace es, no, pues ojo, esta persona, o sea, tendrá este diagnóstico, pero tiene voz, tiene verdades. ¿Cómo las negociamos? ¿Se acuerdan el tema de la negociación? ¿Cómo negociamos la verdad de esta persona con el resto de la familia? Pero ahí creo que el Francisco quería decir algo. Francisco, Sí, profe, hola. Justamente del en el más. caso de que un usuario se mejore, eh, ya el usuario por derecho propio no va a querer volver a ocupar el lugar que ya estaba ocupando antes, en temas de consumo, por ejemplo, o no sé, el lugar que ocupaba en el sistema familiar, por ejemplo. En el ejemplo que estoy dando, o en la situación, la familia, por más que se le trató también durante el tratamiento, la familia sigue siendo o sigue obligando al usuario a volver al lugar de alguna forma al que tenían, porque está rompiendo todo el sistema, todo el proceso que tenían antes, o el círculo vicioso. En ese caso, el usuario, ¿qué debería hacer? ¿Debería alejarse nomás de ahí? O sea, Como primero que recomendación. todo, Francisco, agradecerte tu intervención. Primero que todo, agradecerte tu intervención, Francisco, porque creo que un poco como sintetizar todo lo que hemos estado con.
Francisco, Le escuché súper sino mal, de un, perdón. Discúlpeme, ¿me escucha mal? Sí, como medio cortado. Uy, ¿y ahí no me escucha? ¿Sigo Eh, cortadita? por ahí no. Ya, si me escuchan cortada me dicen, porque si no me cambio de internet. ¿Ya? Ya. Me dicen nomás. No, estaba comentándote, Francisco, que agradezco primero tu intervención. Creo que sintetizaste muy bien como hartos aspectos que hemos estado hablando. Y creo ahí introduciría un concepto que es muy interesante para mí, que es muy bonito, que es muy difícil, y es pega para todo, en verdad, que tiene que ver con el proceso de diferenciación. La diferenciación implica cierto distanciamiento del sistema familiar, pero a la vez manteniendo cierto sentido de pertenencia. Es decir, reconocer los orígenes, pero a la vez autorizarse a uno a poder generar otras reglas. Y Francisco, mira, yo lo trabajo con los pacientes es, hay dos tipos de diferenciación. Una es material. Vemos casos muy graves donde, por ejemplo, los familiares están, no sé, el hijo está durmiendo con los padres, por ejemplo. No estoy hablando de niños ni de adolescentes, estoy hablando de gente más grande, ¿no? En la misma pieza, por ejemplo. Entonces, un paso a la diferenciación o una intervención posible de Francisco sería evaluar y poner que la persona pudiera dormir en otra pieza. Ojo, estoy hablando en contexto donde no hay hacinamiento, ¿vale? Como contextualizarlo a realidades psicosociales. Y en el mejor de los casos, si una persona adulta, buscar la manera, ¿no?, que pueda salir del hogar. Eso es como la diferenciación material. Y hay otra, Francisco, que se llama diferenciación simbólica y que es justamente la que tenemos que trabajar todos. Porque es como, no se puede de la casa y seguir manteniendo la misma función, por ejemplo. Entonces, el punto aquí es como cómo poder diferenciarme de mi familia y a la vez reconocer que soy parte de ella. Es un proceso más o menos en esa línea, que yo creo que implica harto trabajo como psicoterapéutico, también intervención familiar, al menos al comienzo. Sí, claro, profe, pero además en el caso, por ejemplo, de que el usuario se va de la casa, porque ya no puede pertenecer a ese sistema, la familia también, o la señora, por ejemplo, en este caso, podría o actúa de una forma como reproche, o sea, puede de alguna forma tener odio a esa persona, a ese usuario, o a ese hijo, o a esa pareja que al final se fue estando bien, por ejemplo, y siendo que el usuario aún así está preocupado por su familia, pero ya no dentro del sistema de ellos. Eso también puede pasar. Pero, sí, sí, claro. Por eso es importante trabajar la diferenciación simbólica. Como tú bien dices, el usuario puede incluso ya salir del sistema familiar, pero seguir como vinculándose de la misma forma con la familia de origen. Y en este caso que tú nos traes, donde la familia, una vez que se sana, ¿no?, se recupera, como que la familia hacía muchas cosas para que, casi como de reproche, porque, no sé, pues porque estaba bien. Claro, ahí un poquito es como trabajar, ¿qué le pasa al usuario con este reproche? Logra reconocer cómo funciona su familia, y si no, lo tenemos que ayudar un poquito en eso, ¿no? Profe,
Dígame. Yo creo, bueno, eso pasa con usuarios o con pacientes que tienen consumo o los que no. Por ejemplo, en un divorcio o generalmente el hombre es el que se va de la casa, deja a la señora, deja a los hijos, ellos de la puerta para afuera se ven como víctimas porque están en abandono por esta persona que se va, qué sé yo, pero a veces, aunque duela, eso es como lo más sano, porque si esta dinámica continúa en la familia, hace en el fondo más daño. Y bueno, como tú bien dices acá, hay que tratar de mantener eh, la, la, la diferenciación simbólica, porque es lo que en el fondo sigue, sin estar ahí presente todos los días, en el fondo sigue estando la persona, este papá, por ejemplo, que se fue de la casa, puede seguir estando presente y vinculándose quizás hasta mejor con esos hijos a los que ya no puede ver todos los días. Por lo tanto, yo creo que ser un poco pragmático no es malo, al contrario, puede ayudar a que el sistema funcione mejor. Y bueno, y generalmente para las mujeres el hombre sigue siendo como proveedor nomás, pues. Y habrá que seguir pagando pensiones y habrá que seguir quizás en un litigio, en una lucha, un poco porque fin de semana tienen los niños o no, qué sé yo, pero igual, sin embargo, creo que es mejor desde afuera, sea para una persona con problema de consumo que ya está recuperado, o para personas que no tienen consumo de nada, como se da en muchos casos. No sé si me entienden, si se me entiende lo que digo. ¿Se te entiende? Perfecto. Sí, definitivamente estos temas que estamos hablando, no es, yo les pongo el consumo porque es como lo que nos compete, ¿no? Pero efectivamente se da Por en supuesto. cualquier contexto. Sí, yo estoy muy de acuerdo contigo, Tatiana, está muy bueno el ejemplo. Sí, estoy muy de acuerdo. Y ahí quiero añadir algo, me voy a ir un poquito, pero que creo que es importante, cuando las parejas se separan y tienen hijos, yo tengo la impresión, o al menos yo así lo trabajo, de que se arma como un doble duelo, por ambos lados. Por un lado, se arma un duelo de la pareja, ¿no? De todos los proyectos que se armaron en pareja, de todos los sueños, ¿sí? De todas las proyecciones, del desamor, que no es menor, ¿sí? El desamor es una experiencia muy, muy dolorosa. Y por otro lado, se arma el duelo, por así decirlo, de la familia, del ideal de familia, ¿sí? De la relación con los hijos. Y por ahí vamos encontrando que cuando ya está un poquito más elaborado, uno escucha tanto del padre o de la madre, ¿sí? Así como, mira, no fue la mejor pareja, pero es una excelente mamá, por ejemplo, ¿sí? Como estoy hablando en situaciones como ideales, no graves ni mucho menos, o sea, ni mucho más. Sí, eso creo que pasa mucho, como un doble duelo. Entonces es difícil, al comienzo es súper complicado, yo siento cuando hay separaciones con hijitos, porque es como, en algún punto es como, hay que hacer todo un proceso de que esa persona ya no está con uno, y hay que hacer todo un proceso de cómo hago que esta persona que no está conmigo se vincule con la familia. Como tú bien dices, Tatiana, que sigue siendo parte de la familia, aunque esté fuera. Eso. Sí, Ya profe, pues, sí, dígame. continuando un poquito lo que estaban hablando, gracias Tatiana por entender lo que había dicho yo también. Es complicado en este caso a la persona, cuando se separan, es complicado a la persona que se va y la persona que no está con los hijos, no queda con los hijos, porque en el fondo, aparte de los duelos que mencionan, uno tiene que, de alguna forma, restablecer las relaciones con los hijos o mantenerlas con el tiempo. Entonces, eso también es complicado, es difícil, porque uno ya, por ejemplo, ya no los ve todos los días, no despierta con ellos, cuando la mamá, por ejemplo, los castiga, uno ni siquiera se entera, entonces llega, estoy hablando de mí, en este caso, llego los fines de semana a verla y están castigadas y tuvieron problemas y qué sé yo, y entonces uno trata también de ubicarse como papá en ese lugar, pero es complicado porque
uno no estuvo ahí en el momento in situ, por ejemplo, de la situación, de las discusiones, de las peleas. Entonces al final también la mamá te explica a veces, entre comillas, un poco de lo que pasó, pero al final yo, por ejemplo, termino preguntándole a mi hija nomás qué es lo que pasó y tratando de hablar con ella en base a lo que me cuentan ella, ¿no? Pero mantener la relación, yo creo que es mucho más fuerte que el duelo, porque el duelo en el fondo fue la primera semana y más que todo el haber dejado a mi hija, porque la relación con mi pareja ya estaba muerta hace rato, pero los cambios sí siempre duelen. Pero en este caso, por ejemplo, la relación con mi hija nunca ha cambiado, siempre yo he tenido buenas relaciones con mi hija, con las dos. Y de hecho me quieren más ahora que cuando yo estaba en la casa. pero, pero es complicado, es complejo para la persona que no está con ella. Yo creo que es más complejo que el duelo mismo, es mantener la relación. Bueno, Francisco, pasa mucho que antes de tomar la decisión de separarse las parejas, es como que hicieron un duelo dentro de la relación. También pasa eso, es como que el duelo, como que ya lo hicieron dentro, ¿no? Así como estando en la relación, como pucha, estando la persona que yo, no sé, pues qué sé yo, ya hay muchos problemas. Claro, sí hay distintos tiempos del duelo. Interesante el tema del lugar, ¿no? El lugar no se pierde, po. Es un lugar simbólico tan importante, ¿no? Es como... Profe, Dame. ¿me da un minuto de confianza? Sí, por Porque, supuesto. porque yo le quiero decir a Francisco, mi querido Francisco Javier, mi compañero de todo este Claro. tiempo, que como un consejo así como ya de haber pasado por muchas cosas también, yo te digo con todo el cariño del mundo, tranquilidad ante todo, Francisco, porque sabes que ese cariño o esas visitas o esas llamadas a tus niñas y todo, eso va a quedar para siempre con ellas y como no se puede tapar el sol con un dedo, tarde o temprano ya vas a poder acercarte a ellas porque ellas no siempre van a ser pequeñas, van a crecer, van a ser unas niñas que van a poder tomar sus decisiones y decirle a la mamá, mamá, no, pues que sabes que voy a ver a mi papá este fin de semana porque así lo he decidido yo y legalmente eso está permitido, así que yo te digo que tranquilidad ante todo nomás, ten la mejor disposición siempre con ella, date presente siempre en su vida, o sea, estés presente siempre en su vida, perdón, y créeme que eso se va a devolver y ellas van a valorar mucho eso. Yo te lo cuento como amigas o casos que he visto y te voy a confesar algo, mis papás también se separaron cuando yo era muy chica y la gran diferencia entre tú, mi papá, me acordé y me dio pena, que mi papá nunca jamás después se acercó a mí, nunca más estuvo conmigo, nunca más me llamó y se desapareció totalmente de la familia. En cambio, tú no eres así y para tus niñas tú siempre vas a estar. Así que tranquilo porque la vida da muchas vueltas y tus niñas siempre van a saber que tú estás con ellas. Perdón, Muchas gracias, Tatiana, te pasaste, de verdad, gracias por tus eso. palabras, tu confianza y tu sinceridad. Hemos tenido también Disculpe. conversaciones personales de temas un poquito más delicados, pero de verdad te agradezco por tus palabras. Muchas gracias y harta fuerza también a ti, ¿ya? Oye, Tatiana, no pidas perdón, sí, oye, todo lo que estamos hablando, ¿no? Es como tan humano, nos pasa a todos, sí. Así que no pidas perdón por llorar, como al contrario, como qué bueno que los puedas hacer, qué bueno que te puedas contactar, como que no pidas perdón por eso. ¿Mm? Sí, y ahí, por ejemplo, no sé, pues si eh, Francisco, Tatiana, no sé, pues después pueden juntarse, conversar un poquito, ¿no? Sobre su experiencia. Son temas delicados, pues. Como yo les comentaba, no hay familia perfecta, eso no existe.
todas las familias tenemos grados de disfuncionalidades, todos tenemos nuestras heriditas, nuestras cicatrices, me gustaría que fuera de otra manera, me hubiera gustado de otra manera, pero quiero hacerlo distinto. ¿Mm? ¿Sí? Sí, uno tiene que aprender a vivir con eso nomás, aunque le duela a veces. Yo siempre he pensado, Francisco, y me pasa mucho en mi trabajo, ¿no? Porque uno trabaja con cosas tan dolorosas, ¿m? Como con el dolor humano, por así decirlo. Y yo siempre he pensado, bueno, uno afectivamente se contacta, para uno le pasan cosas, ¿no? Por ahí la Natalia lo ha mencionado, la Ana, unas clases atrás, que uno se contacta efectivamente. Y yo siempre me he preguntado un poco en qué lugar queda el dolor, ¿no? Como en qué lugar del cuerpo, en qué lugar va quedando el dolor. Y en algún punto no he podido responder esa respuesta, no sé dónde queda el dolor, pero sí sé que se hace sostenible cuando estamos con otros. Con otros que nos quieren, que nos cuidan, que nos entienden, ¿sí? Cuando nos dejamos acompañar, cuando pedimos ayuda. Yo creo que hay algo del dolor que quizás no es que deje de doler, pero que se permite sostener. Uno puede sostenerse ¿no? En la ternura, en el amor. ¿Sí? Pucha, parezco hablando como Antares de la Luz, parece onda la mona. Pero bueno, es lo que yo creo, ¿no? Es como... Sí. Bueno. Yo creo que ya hicimos la terapia el taller de intervención, profe. Ay, qué Así que con chistoso, la yo me estoy Tatiana riendo. ya pónganos la nota nomás a la Tatiana y a mí, por favor. Ay, qué chistoso. Estoy a punto de aprobarte y listo, Todo ya aprobado, pasaste el listo. ramo. Claro. Sí, Ay, sí. Imagínense ya viviendo estoy en bien, un ojo, mundo perdón, donde... ya se me pasó. Sí, no te preocupes. Hacemos que vivimos en un mundo donde la razón está tan sobrevalorada, como la emoción tan subvalorada, como tenemos que saber darle un lugar a la emoción. Es lo que nos hace ser personas, ¿no? Como, Ya, pues sigo con esto y vamos finalizando. Igual, estimados y estimadas, si, no sé, si después algo les queda reverberando, dando vuelta, me pueden escribir un mail, podemos conversar, ya, como que también está ese espacio. Ya, entonces, por último, está la equifinalidad. La equifinalidad son condiciones iniciales similares que pueden producir resultados distintos y resultados similares que se pueden obtener a través de condiciones iniciales distintas. ¿Mm? Los sistemas abiertos pueden encontrar estado independiente del tiempo y también de las condiciones iniciales y determinados solo por parámetros del sistema. En ese sentido, estimadas y estimados, nuestro trabajo va a ser justamente esto. Miren acá, conocer cómo se organiza este sistema familiar. Más que juzgarlo, más que, uy, que está malo, que está bueno, nuestra escucha tiene que estar orientada a entender cómo se organiza este sistema familiar. ¿Qué lugares hay? ¿Qué roles? ¿Qué momentos críticos? ¿Cómo son significados? ¿Cuáles son las estrategias de afrontamiento? Los axiomas los vamos a ver la otra semanita. ¿Alguien puso algo en los mensajes? No hay familia perfecta, exacto, Ana. No hay familia perfecta. No, y yo voy a ser súper pesada con lo que voy a decir, pero hasta yo tiendo, no sé, la vida me ha llevado un poquito a esto, pero yo tiendo a sospechar mucho de las familias que parecen perfectas, como que no, como que siento que algo huele mal, así como muy loco, como cuando las familias son demasiado perfectas, como que algo me huele raro, ¿no? Pero cosas mías, mañas mías. Bueno,
Como les comentaba, la teoría general del sistema en la terapia familiar permite una nueva conceptualización sobre la patología. ¿Mm? La persona no es una persona enferma porque tiene genéticamente problemas, porque no. Hay algo de sus manifestaciones sintomáticas y conductuales que responden a lógicas vinculares de la relación familiar. No es gratuito, me encanta esa frase, no es gratuito. El comportamiento se explica como resultado de múltiples causas. Como, miren, aquí justo lo que escribió la Ana, se me adelantó. No hay familia normal, no hay familia perfecta. De hecho, hay un refrán, ¿no? Que dice como que lo perfecto es enemigo de lo bueno. Es interesante porque nosotros en el ámbito en que trabajamos siempre tenemos que estar cuestionando las nociones de salud, de enfermedad, de normalidad y de anormalidad. Siempre. Saben que hay dos nociones de normalidad. Una que tiene que ver con la norma estadística, ¿no? Es decir, con lo que más se repite, con lo más frecuente. Eso es un tipo de norma. Y otro tipo de norma que es el ideal, que es cómo deberían ser las cosas. ¿Mm? Y ahí uno puede establecer algunas distinciones, ¿no? Donde la salud no es necesariamente la normalidad, donde muchas veces la enfermedad, ¿no? Es una expresión, a propósito de la teoría general del sistema, la enfermedad, estamos hablando de la salud mental, ojo, puede ser una manifestación de que el sistema familiar no está funcionando de la forma que está funcionando, ¿no? O sea, que debiese funcionar, como hay dinámicas quizás dolorosas, malestares, ¿sí? Quizás dinámicas de abuso de distintos tipos, que justamente quizás la persona que tiene la enfermedad las viene a mostrar. Las personas tienen problemas en su relación con su contexto. Esto es lo importante, más que patologías absolutas e individuales. Esa es la gracia de la teoría general del sistema. Ya no es patología, es que este tipo tiene una patología, por eso es así. No, señor. No, señor. No están así. Responden al contexto. Sí. Entonces, para comprender el funcionamiento familiar es necesario analizar su estructura, sus procesos y su filosofía. La estructura familiar está compuesta por el número de miembros, por el tipo de familia, por los subsistemas existentes, ¿no? Que hayamos hablado, el parental, el fraternal, el conyugal. Cuando hablo de tipo de familia, hablo de que, por ejemplo, una familia, no sé, pues mamá con hijo, o padres e hijos, o por ejemplo, algo que es muy común, ¿no? Hoy en día, bueno, hace ya hartos años, ¿no? Que es como, yo me separé, tengo mi hijo, tú te separaste, tienes tu hijo, oye, y vivimos juntos, nos armamos como una nueva familia, entre tu hijo y los míos, ¿sí? Bueno, lo que revisamos es los límites, si es que los límites son rígidos o son permeables. El tema de perdón, me cuesta decirlo, alineamientos, de alianzas, ¿no? Cuando, por ejemplo, yo me llevo bien con mi hija y estamos las dos en contra del papá, o viceversa, ¿no? Mi hija está alienada con el papá y nos llevamos re mal con... Sí, es como alianzas, coaliciones, que son importantes de poder explorar. Y el manejo del poder, efectivamente. Yo le doy harto énfasis al tema del manejo del poder, ¿no? Cómo circula el poder en el sistema familiar, quién toma las decisiones, de qué forma, de un modo autoritario, de un modo más democrático, de un modo más laissez-faire. Como hemos venido comentando, como un sistema relacional, ¿no? Son interdependientes. Miren esto, mutuamente reguladas. El sistema se va regulando mutuamente, los miembros de la familia se regulan entre ellos. Y en ese sentido, hasta pueden ser algo predecibles. Si aplicamos todos estos conceptos que hemos venido revisando al análisis de una familia,
hasta podemos predecir ciertas cosas que puedan pasar eventualmente. Siempre con un margen de error, pues si sabemos que las ciencias sociales se maneja no se maneja con certeza absoluta. Bueno, esto de los subsistemas, ¿verdad? Conyugal, parental, fraternal. Aquí hay como una distinción entre parental y filial, ¿sí? Como que el parental tendría que ser como aquellos que cuidan a los hijos, como en casos de familias, por ejemplo, que no sé, donde los hijos han sido criados por la abuela, porque los padres estuvieron trabajando, ¿verdad? Como que la abuela también es considerada como subsistema parental en ese sentido. Las reglas familiares, ¿no? Tanto explícitas como implícitas, que organizan las interacciones de la familia, ¿m? Y que funcionan justamente para mantener la estabilidad, ¿sí? Posibilitando y limitando comportamiento de los miembros. Las reglas explícitas, miren qué interesante, las reglas explícitas tienen que ver con qué se dice, ¿no? ¿Qué es lo que se dice? No sé, por ejemplo, se llega a las 12 de la noche a esta casa, no se pasa a las 12 de la noche. Puedes tomar, pero no puedes llegar borracho. ¿Mm? Y las implícitas son aquellas que son como el gas, no se dicen. ¿Mm? Y justamente el espacio de la terapia posibilita que las reglas implícitas puedan ser verbalizadas, ¿no? Y por último, aquí sí termino. Ya, las explícitas son las normas que regula la organización familiar. Por ejemplo, no sé, todos tienen que lavar la loza, qué sé yo, un turno, un hermano a la vez, qué sé, ¿sí? Y mire las implícitas, tiene que ver con las expectativas mutuas que hay entre los miembros de la familia, cómo debería ser un padre, cómo debería ser un hijo, cómo debería ser una madre. Y ahí vamos explorando, ¿no? Se entrecruza con las historias familiares, cómo debería ser una mujer, cómo debería ser el hombre. ¿Mm? Se van reproduciendo ciertos estereotipos también. ¿Mm? O se van rompiendo. ¿Mm? Ahí depende un poquito de cómo se organiza este sistema familiar. Y hasta aquí quedamos, pues, estimados. Yo creo que ya le hablé harto de la terapia, de la teoría general de sistemas. Cuéntenme un poquito con qué se queda, qué les llamó la atención. Profe, a mí me queda que uno tiene que fijarse bien en la dinámica familiar, como escuchar sin ningún juzgamiento y tentar entenderla. Eso quedó bien grabado. Súper, Michelle. Esa era la idea. Voy a concluir esta clase contando una experiencia que alguna vez tuve a propósito de estos temas. Recuerdo una vez que me tocó ver a un adolescente que llega porque era muy, muy agresiva con su familia y todo. Y en la primera entrevista el adolescente me cuenta que en su historia familiar siempre ha circulado la agresión por muchas generaciones. ¿Mm? Las agresiones verbales, las físicas, y que ella no quería ser agresiva, pero que no le quedaba otra porque se sentía como depositaria de mucha agresión. Y me cuenta una escena muy fuerte que tuvo con los padres, donde los padres se desregularon mucho, la golpearon, y yo me quedo muy, muy preocupada con esta escena. Por supuesto que el ser adolescente de por sí ya es como una variable de riesgo, ¿no? Y cuando entrevisto a los padres, yo pensando, por supuesto, como en tema de maltrato, ¿no? Bueno, el colegio ya había derivado la OPD por tema de vulneración de derechos, a la Fundación de Protección de Derechos. Y cuando hablo con los padres, yo ya venía con una disposición un poquito ya polarizada, ¿no? Yo ya venía un poco encabronada con los padres, muy molesta por cómo... ¿Mm?
Pero a pesar del afecto que yo sentía, de mi molestia, intenté escuchar y me encontré con padres que efectivamente, por ejemplo, ya estaban yendo a terapia por la agresión hacia su hija, ¿sí? Antes incluso del tema de la derivación a la OPD, me comentaban que ellos efectivamente históricamente habían sido muy golpeados, muy agredidos, y que se sentían muy culpables, ¿no? Que no querían volver a hacerlo, pero que cuando esta hija los desafiaba, ellos no sabían bien qué hacer, se veían muy sobrepasados frente a una hija adolescente, y en ese colapso habían llegado a golpearla, ¿no? Entonces, me pasó a mí, ¿no? Que es muy, ahí, por eso es importante el tema de la escucha, porque no es lo mismo padres que a uno le digan que también pegarle a los cabros chicos, pues eso es mi hijo. ¿Mm? Yo hago lo que quiero con mi hijo, es un discurso distinto. A padres, por ejemplo, que dicen, no, yo sé que esto estuvo mal, yo no lo quiero volver a hacer, me siento súper culpable de eso, siento, por ejemplo, ellos comentaban, no, me da miedo que el día de mañana mi hija escoja una pareja que le haga algo similar, no quiero, por eso estamos en terapia. ¿Mm? Disculpen que les traiga tanto la terapia en mi cosmovisión, hay otras formas de sanarse, ¿ya? En eso, por supuesto, que tengo mis sesgos. ¿Mm? Es súper distinto y eso es lo que nosotros tenemos que evaluar. ¿Desde qué lugar se construyen estos discursos? ¿Mm? La agresión como práctica normalizada, la agresión como práctica que es reconocida como normalizada, pero es problematizada, ¿no? Es decir, me puse muy técnica, lo voy a poner no técnico. Es decir, yo toda mi vida me han golpeado y me han tratado pésimo y yo cuando me desregulo trato hacia mi hija, pero es algo que lo tengo tan incorporado pero que no quiero hacerlo más porque sé que eso le produce un daño gigante a ella. Entonces, esa es la invitación, es como a poder evaluar desde qué lugar se habla lo que se está hablando. Porque eso nos permite un buen diagnóstico, po. Sé capacidad, por ejemplo, de que el sistema cambie, de que modifique sus prácticas, de que incorpore otras. ¿Sí? Profe, Tatiana. una consulta, disculpe, como dijo ahora, diagnóstico, ¿me podría decir cortito la diferencia entre diagnóstico y pronóstico? Porque el otro día que tenía esa duda, yo sé que la explicó, pero me haría el favor de decir de nuevo, porfa. De todas maneras, Tatiana, en este caso, si hacemos un diagnóstico sistémico, sería muy vinculado, ¿te acuerdas esto que hablamos hace un ratito como de que las familias más disfuncionales tienden a resistirse al cambio? Eso es como parte del diagnóstico que uno puede hacer. Es decir, como esta familia es como altamente aglutinada o sus límites son muy impermeables, lo cual favorece que se promuevan ciertas prácticas como abusivas, ¿no? Eso es como el diagnóstico, en términos sistémicos, de la teoría que le estoy mostrando ahora. Y la diferencia con el pronóstico es que yo a partir de este diagnóstico que hago el funcionamiento familiar, por así decirlo, ¿no? Como, no sé, en el caso que estaba relatando, ¿no? Yo a este caso le vi un buen pronóstico en su tiempo. Y esto efectivamente lo tuvo, gracias a Dios. Y para mí tuvo un buen pronóstico porque en mi diagnóstico vi que estos padres sí problematizaban la agresión y que sí se querían hacer cargo al respecto. Entonces ahí este diagnóstico a uno le permite hacer pronóstico, es decir, sabes que yo creo que acá hay posibilidades de cambio. Y está bien, Tatiana, que lo sigas preguntando, porque creo que el diagnóstico y el pronóstico van cambiando dependiendo desde qué lugar hablamos del diagnóstico, ¿no? Yo, cuando me lo preguntaste la primera vez, estamos hablando de diagnóstico psiquiátrico. Aquí estamos hablando de un diagnóstico más sistémico. Entonces, efectivamente, los pronósticos que se realizan son distintos, al igual que el análisis del pronóstico. Así que eso, pues, estimadas y estimados. Gracias. Oigan, les mando un abrazo grande. Profe, Sí, dígame. una consulta por el tema del trabajo. ¿Ya? La
como se puede hacer, se me fue la pregunta, pero la orientación puede ser a cualquier tipo de programa terapéutico, El ya que sea tú quieras. residencial, PAI, no sé, y todos los demás que hay, puede ser cualquiera. Puede ser PAI, puede ser residencia, puede ser colegio, puede ser la junta de vecinos, lo que ustedes quieran. Sí, es súper abierto en ese sentido. Ah, por ahí la Natalia me mandó un avance. Natalia, te respondí. ¿Vale? Sí, muchas gracias, profesora. Sí, Está súper bueno. Sí. ya, gracias. Eso, Francisco. Usted donde quiera hacerlo, nosotros le seguimos el juego nomás. Ya, profe, gracias. Oigan, un abrazo grande, que estén muy bien y nos vemos el sábado. Ya, y si quieren me siguen mandando sus avances. ¿Alguien iba a decir algo? ¿No? Ya. Muy bien. Que tengan buenas noches. Que descansen. Nos vemos el sábado. Hasta el sábado, profe. Chao. Chao. Gracias, profe, buenas Profe, noches. gracias. Gracias por todo. Chao, Bien. profe. Chao, profe, gracias.